Vamos a platicar más sobre este complicado y complejo tema. Saludo con mucho gusto a Alejandro Sandoval Murillo, él es presidente de IMEF Grupo Ciudad Juárez y abogado, financiero y economista de la firma Solo Negocios. Qué gusto me da saludarte, bienvenido al Financiero Televisión. Hola Omar, buenas tardes. Paul Krugman, tú lo conoces, Premio Nobel de Economía, dijo que estamos viviendo una de las peores crisis bursátiles. ¿Consideras, Alejandro, que hay un antes y un después de todo esto de lo que estamos viendo en el mundo financiero y económico del mundo? Obviamente va a depender de lo que resulte de los acercamientos posibles que eventualmente se puedan tener, por ejemplo, en algunas negociaciones específicas, ¿no? También cuando se citan autores, podemos citar al propio Trump cuando habla de cómo negociar en la parte de tratados, él busca bilaterales. Entonces, este panorama actual se abre precisamente la puerta a que se hagan tratados bilaterales entre los países afectados por sus aranceles recíprocos individualmente con Estados Unidos. En medio de esta turbulencia, Alejandro, ¿ves ganadores o perdedores o en este momento todos pierden? Mira, el escenario es de incertidumbre plena con un notorio sesgo de pérdida en términos del asunto de los aranceles. Los aranceles provocan un encarecimiento de los productos y de los procesos productivos, por lo que obviamente en última instancia la ciudadanía como consumidores pues perdemos eventualmente, dependiendo en cada latitud la implicación que provoque ese arancel correspondiente. Sin embargo, de nueva cuenta, quizá eventualmente esto se convierta en un asunto de negociaciones que quizá tarden y en el interim sí hay algunos impactos negativos, pero estos se subsanen en el tiempo. Si se quedan, si en realidad vamos a una transición hacia una economía donde haya más aislamiento del actor principal consumidor del planeta, que es Estados Unidos, entonces sí el escenario se podría tornar más complicado a futuro para pues, la ciudadanía en general en el planeta, ¿no? Sabemos que la dependencia de México hacia los Estados Unidos es muy importante de forma natural por su geografía, el TEMEC, etcétera. ¿Cómo te ha parecido esta negociación por parte del gobierno mexicano con Donald Trump? Un poco contrario a lo que ha pasado, por ejemplo, en Canadá, el otro socio. Canadá acaba de anunciar que va a subir aranceles del 25%, igual que lo hizo Donald Trump, al sector sobre todo automotriz. No obstante, Claudia Sheinbaum se ha mantenido todavía en espera de pues, poder llegar quizá a acuerdos preferenciales. ¿Qué te ha parecido esta forma de posicionarse el gobierno mexicano? Yo creo que la mesura es fundamental en un escenario donde la contraparte, en este caso Estados Unidos, es agresiva en su postura, ¿no? Pero también no se ha eliminado la posibilidad de generar represalias arancelarias. Entonces, eso tiene riesgos importantes para nuestra población, ya que, como bien dices, una proporción importante de nuestra actividad económica depende del comercio internacional enfáticamente con Estados Unidos. Y ante ello, muchos de los procesos de importación que ejercemos y que consumimos, aun cuando el producto mismo que estamos consumiendo aparente ser mexicano, pues muchos de sus insumos o de los servicios que lo concatenan para producirse, obviamente vienen en muchas ocasiones de Estados Unidos. Aquí en Ciudad Juárez nosotros tenemos todavía una dependencia mayor. Se habla de las exportaciones mexicanas, por ejemplo, en 80% de México a Estados Unidos, pero el 95% de las juarenses son Estados Unidos. Entonces, obviamente, tenemos una mayor dependencia. Generar un conflicto comercial entre las partes simplemente sería un conflicto gravísimo para nuestra población, una población mucho más débil económicamente que, por ejemplo, la de Canadá. Entonces, ante ello, la mesura ha sido positiva de parte del gobierno mexicano. Sin embargo, yo creo que el tema en el fondo es llegar a un escenario donde se instalen mesas de negociación del Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, con lo que se subsane la problemática de incertidumbre que generan estos potenciales llamados de aranceles y demás, y en su caso, en realidad, se pondere cómo va a quedar la relación comercial post-renegociación del tratado, ¿no? Es muy cierto lo que dicen los estados del norte del país, los estados del norte de México. Habrá que estudiarlos de una manera muy específica, puesto que, como bien comentas, pues tienen una pues diferenciación por el comercio que hacen prácticamente en su totalidad hacia los Estados Unidos. Ustedes han dialogado, Alejandro, desde pues, los grupos empresariales del norte del país, la posibilidad de diversificar, es decir, ¿qué alternativas podrían ustedes encontrar en caso de que esto se siga complicando o se mantenga la inestabilidad? ¿Piensan en poder comerciar con otros países? ¿Cómo podrían en un momento dado resolver o poder protegerse de mejor forma ante esta incertidumbre que se vive generalizada?
Yo creo que cualquier reacción de este tipo de decisiones como las que citan, porque sí hay reuniones entre los grupos empresariales y con los gobiernos locales, pues son de mediano plazo. O sea, tomar una determinación de voltear a ver otros mercados no es una cuestión de un día para otro, ¿no? Hay Claro. quien sí lo ha logrado, hay ciertos alcances, pero lo cierto es que para que permee generalizadamente en la región, pues es algo de tiempo. Y también en función a que, por ejemplo, nosotros en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Nuevo Laredo, dependemos mucho de la industria maquiladora, propiedad de empresas americanas, pues serán estas las que también tendrán que participar en esas decisiones para hacer la conversión de que no se enfoque nada más a Estados Unidos su mercado, sino que volteen a otros mercados. Y entonces en esa lógica es más complicado. Lo cierto es que nuestra dependencia es alta de Estados Unidos y tenemos que trabajar en línea de verificar que se subsane lo que se pueda subsanar en función del tratado. Yo sí vislumbro que se pueda negociar un tratado bien estructurado hacia 2026 en adelante, pero seguramente va a ser un tema comparado con el Telecán y comparado con el Temec de 2018, más caro, más procedimentado, o sea, más de regulaciones específicas a cumplir y que tendremos que asumir en el sector empresarial y eventualmente en la población en general. Por otro lado, que ello conlleve el hecho de no poner aranceles, porque si México pone aranceles implica impuestos para nosotros como consumidores, implica sobrecostos en nuestros consumos. Y esa parte nos podría afectar muchísimo, sobre todo siendo un país con, no sé, 30 millones de pobres y una situación de clase media sumamente endeble, con una economía débil, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, sí hay, y tengo los acercamientos por medio de IMEF con estos grupos empresariales, y sí hay discusiones de corto, mediano y largo plazo, pero lo cierto es que entendemos claramente que los de mediano y largo plazo realmente llevan mucho tiempo, esfuerzo e inversión. Por otro lado, hay que voltear a ver a México y nuestras políticas públicas que inhiben en cierto alcance que esa inversión pueda darse de manera permeada y abierta por diferentes temas fiscales, diferentes temas de estructuras de costos laborales y, por supuesto, en buena medida, en la generalidad de las modificaciones constitucionales del año pasado. Como sea, en IMEF tenemos una consigna fundamental de nuestra presidenta Gabriela Gutiérrez Mora, la presidenta nacional, Sí. sobre promover el tema de la cultura financiera, que es un factor paralelo, continuo, que requiere de acrecentarse en el sector empresarial, sobre todo, por supuesto, en la población en lo general, pero en el sector empresarial, tomar mejores decisiones financieras. Ante este embate de incertidumbre, obviamente sería ideal estar en mejor estadio de esa cultura financiera, ¿no? Claro, desde el IMEF han visto alguna o han estudiado la posibilidad de que llegue una recesión. ¿Están ya en ese análisis, en esta estructura? ¿Lo ven lejano? ¿Qué es lo que han evaluado? Mira, dos temas al respecto. En IMEF tenemos un comité llamado el Comité de Fechado de Ciclos de la Economía, al que le hemos cedido la posición de determinar cuándo ocurre y cuándo no ocurre una decisión e incluso las metodologías con las que se construye esa decisión. Entonces, realmente señalar que hay o no lo hay es una tarea de ese comité exclusivo, ¿no? Ahora bien, el Comité de Estudios Económicos, el Comité del Indicador IMEF y el resto de comités y de grupos de trabajo que tenemos en el organismo, sí vamos viendo, y notoriamente en las encuestas diversas que publicamos cada 15 días, una de perspectivas y otra del indicador IMEF, hablan de una notoria desaceleración tanto en el sector manufacturero como no manufacturero y en la economía en general. Hablan de riesgos importantes a nuestra economía, empezando por la declaración de organismos terroristas, en segundo lugar los aranceles, y en tercer lugar la posibilidad de que degraden calificación de deuda a nuestro país, incluso con otros temas hacia adelante en los demás tópicos de balanza de riesgos. Entonces, ante ello, realmente es empezar a tomar decisiones en lo individual con respecto a esa estructura, no solo de expectativas, sino de balanza de riesgos o elementos que pueden distorsionar el devenir futuro. Y por otro lado, en conjunto, buscar esas mejores estrategias, estos acercamientos a grupos empresariales y alianzas que nos permitan con precisión pues enfrentar en mejor posición estas condiciones, ¿no? Claro. Pues qué importante platicar contigo, Alejandro Sandoval Murillo, presidente de IMEF Grupo Ciudad Juárez, abogado, financiero y economista de la firma Solo Negocios. Te agradezco mucho este análisis. Hasta la próxima, si me lo permites. Claro que sí, Omar. Muchas gracias. Saludos. Un fuerte abrazo.